Y bueno, vamos a empezar con este estudio de la mañana, mensaje de vida. Si ustedes se acuerdan, en el anterior habíamos estado leyendo Primera de Juan, capítulo 5, hasta el versículo 17 estuvimos leyendo y el título era Seguros en Cristo, ¿sale? Y esta vez el tema no cambia porque es la continuidad de ese mismo tema, entonces es Seguros en Cristo, pero ya la parte 2, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría decirles o recordarles que Juan escribió esta carta para contrarrestar a falsos maestros que se habían levantado de dentro de la misma iglesia, si lo recordamos, ¿verdad? Que promovían falsas doctrinas, pervirtiendo las enseñanzas de los apóstoles. En Primera de Juan, capítulo 2, que fue lo que vimos en el versículo 18, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A estos hombres, conforme al paso del tiempo, se les conoció como gnósticos. ¿Qué es esto? El gnosticismo es que se basaban más en su propio o en su conocimiento. Ya les había dicho que en aquel tiempo se levantaron grandes hombres filosofando, o sea, pensando el porqué de las cosas, tratando de buscarle la razón del porqué de lo que existe. Entonces, este gnosticismo era un grupo de personas que estaban destruyendo los fundamentos que los apóstoles estaban poniendo al estar compartiendo de Cristo. Negaban que Jesús fuera totalmente humano. Nosotros en estos tiempos es al revés, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos dudaban de que realmente Jesús fuese hombre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, por eso él inicia su carta así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, les estaba diciendo, claro que es hombre, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo agarré. O sea, no era un espíritu que venía y en forma de... No, era totalmente hombre, Dios hecho carne, ¿sale? Entonces, solamente para que recordemos esta parte de Primera de Juan. Y entonces estos gnósticos, los creyentes de la iglesia primitiva se tenían que guardar para no ser engañados, y por eso Juan escribe esta carta, para que no se dejaran engañar por estas personas que traían un mensaje diferente al de los apóstoles. Y bueno, vamos a empezar entonces, Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 18 al 21, ¿sí? Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú seas el que esté obrando, bendito Señor, en nuestras vidas, en nuestro entendimiento, que tú sigas transformándonos, Señor, de acuerdo a lo que cada uno, Señor, está entendiendo en tu palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Que así siga siendo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo 18 dice, vamos a leer del 18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, termina aquí Juan, guardaos de los ídolos. Amén. Si se acuerdan en el estudio anterior,
los temas o el tema que estuvimos viendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Seguros en Cristo. Y estábamos viendo 2 puntos, que era que estábamos seguros de que teníamos vida eterna. Teníamos que estar seguros. ¿Por qué? Porque yo ponía mi fe o pongo mi fe en Cristo. Y esa fe que ponemos en Cristo me da la seguridad. No estoy dudando si tengo vida eterna o no. Simplemente yo he creído en Cristo Jesús, en su obra, y eso a mí me da esa vida eterna. Entonces debemos estar plantados y seguros de que somos salvos y que tenemos esta vida eterna. Y el segundo punto era que si estamos en Cristo y tenemos esta vida eterna, estamos seguros también que Él nos escucha. Ajá. Gracias. Estamos seguros en que Él responde cuando nosotros le pedimos algo. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Ajá, no andamos lejos, no andamos en otro lado, estamos en Él, y gracias a eso que creemos y que estamos pegaditos a Él, Él claramente que nos escucha. Bueno, y hoy vamos a estar viendo otras 3 certezas. Ajá. La tercera es que estamos seguros de que Dios nos guarda para no caer en pecado. Y eso lo dice el versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo, o sea, este creyente en la fe, el que ha depositado su fe en Cristo, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, es decir, que no fue creado, no es una creación de Dios, fue engendrado en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Por Dios, porque fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Ajá. Entonces, el pecador, ¿por qué es pecador? Porque está practicando el pecado. El pecado lo domina. Por más que tú quieras y decir, híjole, yo voy a dejarlo, es la última vez que lo hago, mañana al ratito vuelves a hacerlo y vuelves a sales, es difícil salir de ese estado. Entonces el pecador se distingue porque practica el pecado, es constante, lo está dominando, aunque tú no quieras, vuelves a caer. Ajá. Pero el cristiano, el que dice, aquel que ha nacido de Dios, el cristiano, los que creemos en el Señor, podemos equivocarnos, porque es verdad, seguimos pecando, seguimos teniendo esta naturaleza pecaminosa, ajá, que recibimos desde Adán, y venimos con esta naturaleza, pero sabemos que tenemos a Cristo como nuestro abogado y tenemos su Espíritu Santo que nos guía y nos lleva a un arrepentimiento verdadero. Ajá. Porque a veces caemos en esta parte de que pues tenemos al Señor y Él me perdona cuantas veces yo me equivoque. No, Él conoce nuestro pensamiento y la intención en que estamos haciendo las cosas todos los días. ¿Sale? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente? Jesús. Ajá. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Sale? Y no puede pecar deliberadamente, porque Cristo ya habita en nosotros y Él nos guarda de pecar. Entonces, vencemos al pecado porque permanecemos en Jesús. Sí, el Espíritu Santo es quien nos guarda de pecar. Su Espíritu nos convence de que algo estamos haciendo no de acuerdo a la voluntad de Dios y te está diciendo eso no es correcto. Y entonces tú misma dices, ok, creo que esto no está bien, me alejo y tomo otra dirección y no sigo practicando ese pecado del que yo ya sé que no es correcto. Entonces el cristiano no practica el pecado. Sí podemos pecar, pero ya no lo practicamos, y si pecamos, venimos corriendo al Señor y le decimos, perdóname, me equivoqué, no debí haber hecho esto, no lo volveré a hacer, pero sé que tengo que estar pegadito a ti, porque si yo me alejo,
vuelvo a caer y sigo practicando este pecado porque nos alejamos del Señor y es bien fácil allá afuera, porque allá afuera abunda el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, no te confíes en que porque tenemos abogado para con el Padre podemos estar viniendo cada vez que nos equivocamos a estar pidiéndole perdón al Señor y ya, se acabó y nos excusamos en eso. No, debe haber un verdadero arrepentimiento y un deseo de agradar a Dios, y que si hacemos algo le estamos desagradando y eso no me hace sentir y no me hace estar bien delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Y cuál es esa salida que nos está dando el Señor para no caer en tentación? Permanecer en Jesús. Esa es la salida que Él nos da, ¿sale? No es otra cosa más que estar en Él, porque no hay otra forma para que podamos soportar vivir en esta tierra. Estamos, el versículo 19 nos habla de otra certeza, que es: estamos seguros de que somos de Dios. Versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vivimos en un mundo como ovejas en medio de lobos, así dice la palabra, ¿no? Pero dice el Señor que debemos aprender a confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y también está diciendo el versículo 19 que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, si nos vamos a pensar hacia afuera, las escuelas, el trabajo, la política, las redes sociales, todo el mundo entero está bajo el maligno. Es el que gobierna ahorita este tiempo. Ya lo habíamos estudiado también, que el espíritu del anticristo está aquí, es este tiempo. Pero nuevamente nos vuelve a decir: solamente permaneciendo en Él vamos a poder vencer sobre este pecado, sobre el maligno. Nosotros somos apartados para el Señor, somos de Él. ¿Por qué? Porque Él nos escogió a nosotros no lo escogimos. Él fue el que dio su vida por nosotros, murió por nosotros. Entonces le pertenecemos ¿a quién? A Él. Y tercera certeza está en el versículo 20, dice: podemos estar seguros que estamos en el verdadero, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué nos ha dado entendimiento? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y entonces yo les digo: ¿de quién viene el entendimiento? ¿Quién lo da? Yo por mi esfuerzo y estar leyendo y estar diciendo, ¿y quién da el entendimiento? ¿A quién debemos pedírselo? A Dios. Lucas capítulo 24, versículo 45. Jesús ya había sido crucificado, ya había resucitado, y dice en el versículo 45: entonces se le apareció a los apóstoles y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, ¿quién da el entendimiento? El Señor, ¿ok? Él nos da el entendimiento para que podamos conocer o reconocer al Dios verdadero. O sea, no se trata entonces de mí, ni de que me estén hablando wow, o sea, me están explicando la palabra súper bien, pero no entendí nada, ¿sale?
Te pueden dar un mensaje muy corto y breve, pero el Señor te habla el entendimiento. Ya entendí tal cosa. Y fue en algo tan pequeñito, porque el Señor es el que da el entendimiento, para conocerle, para que podamos tener comunión con Dios, con el único verdadero y quien tiene la vida y es la vida eterna. Y versículo 21 para terminar dice, hijitos, o sea, sigue hablando Juan con este amor, termina su carta igualito que como empezó, con ese amor para la gente, que solo Juan expresaba así de esta manera, ¿no? Hijitos, guardaos de los ídolos. Si se dan cuenta, en el versículo anterior nos está presentando al verdadero Dios. Y después en este versículo nos está diciendo, hay falsos dioses y debemos de cuidarnos de ellos, que son estos ídolos. Estos ídolos son a quienes nosotros sentamos aquí en el corazón y que reinan, ¿sale? Son aquellos que a lo mejor no han hecho nada, absolutamente nada por nosotros, pero nosotros le damos todo a esos ídolos, todo, dinero, tiempo, etcétera, ¿sale? Y Juan dice, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Llámese pastores, llámense líderes, llámense maestros, llámese esposa, esposo, hijos, hermanos, algún deporte, alguna serie, imágenes, todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida, ese es un ídolo. No solamente se trata de una imagen, se trata de todo aquello que ocupe ese primer lugar, ¿vale? En tu corazón. Los ídolos nos quieren hacer pensar que estando con ellos vamos a estar súper bien. Pero no es así, dice la palabra, que van a traer más dolor a nuestra vida. Porque cuando aquello nos falla, nos vamos para abajo. Entonces por eso dice, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Así que, hijitos, guárdense de los ídolos. Así que estemos seguros, más bien tengan la seguridad de que estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. ¿Sí? Y amén, amén. Entonces, hoy terminamos la carta. Toda primera de Juan ya está estudiada, así que el Señor haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Sale? Gracias.